El miedo y la muerte visitó una década a San Rafael. Esta región fue una de las más golpeadas por el conflicto armado, y ya han pasado más de 20 años y el dolor aún se mantiene. Ese parece ser el sentimiento en común de las familias que fueron víctimas de la violencia que vivió San Rafael del Bajo Río Negro. Cuando se cumplen 2 décadas del operativo paramilitar desarrollado por los hombres de las autodefensas de Santander y sur de Cesar Ausat. Era una mañana común y corriente, siendo las 9:30 de la mañana del año 1995, cuando aparecieron por toda la calle principal del corregimiento de San Rafael unos hombres armados y vestidos de negro y en fila, caminando sobre esa calle principal a la vista de toda la comunidad. Iniciaron con una masacre donde hubieron personas decapitadas, sin cabezas, otras sin brazos, otras con el solo tronco del cuerpo, y las que menos sufrieron aparecieron con las vísceras y sus órganos por fuera del cuerpo. Masacre que ocurrió porque entraron con lista en mano de nombres de personas colaboradoras de la guerrilla, ya que antes de las autodefensas tomaran posición se encontraba gobernando el ELN, donde en el año 1986 balearon y mataron a todos los policías que se encontraron en la estación de nuestro corregimiento haciendo ir toda la fuerza armada que se encontrara. San Rafael vivió sin autoridad civil de policías y soldados hasta el año 2006. Esta violencia inició desde que los macetos, como los apodaron, empezaron a matar todo lo que se relacionara con la guerrilla. Cada semana llegaban camionetas con cuerpos decapitados y los tiraban en todo el centro de San Rafael a vista de todos los habitantes. Niños lloraban a sus padres, esposas lloraban a sus esposos, algunos identificaban sus cuerpos de familiares, ya que llegaban sin cabezas. Así masacraban los paramilitares a sus víctimas desde el año 1995 hasta el año 2006. Un grupo de paramilitares secuestraba a varias de sus víctimas en la región que abarca desde Barrancabermeja hasta el sur de Cesar y los traían al corregimiento de San Rafael de Lebrija para torturarlas, asesinarlas y arrojarlas al río Lebrija. Allí se encontraba la principal base de un sanguinario jefe paramilitar cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror en esas tierras, Camilo Aurelio Morantes, o simplemente Camilo. Se llamaba en realidad Domingo Cristancho y tenía unos 38 años, 20 de los cuales los había dedicado a los grupos paramilitares de Santander. Morantes tenía una finca en San Rafael de Lebrija llamada La Gorgona, en la que asesinaba con crueldad a muchas de sus víctimas. Cuentan de los movilizados que cuando hacían parte de los paramilitares y no hacían las cosas bien, ya sabía que no era sanción, sino que era su vida la que estaba en juego. Las capacitaciones de nosotros eran principalmente cómo entrarle a la población, cómo ganarnos el corazón del pueblo. Además aprendían políticas de la organización como ir en contra del vicio, el violador, el ladrón, lo que se tradujo en una práctica extendida de limpieza social o que era un ejército para apoyar el pueblo que no podía igualarse a las guerrillas. Para volverlos agresivos los enviaban 3 días al monte sin comida y a su regreso solo les ofrecía un sancocho de perros. Fueron tiempos de gran terror, aún las mascotas no se salvaban de la violencia. Perro que encontraban en la calle, perro que mataban, y no solo perros, sino marranos, pollo, todo lo que se encontraban por delante. Era una limpieza total en el corregimiento. Nadie podía entrar al pueblo ni a sus alrededores, porque los mataban. Solo se salvaban los que algunos habitantes de San Rafael hablaran por ellos. Las niñas dejaron de estudiar por irse tras los hombres que alias Camilos tenía a su disposición. Muchas salían en embarazo desde muy niñas y las que no querían les sembraban miedo y las mujeres que eran de ellos no podían salir ni hablar con nadie porque las mataban. Algunas de ellas no se salvaron, las mataron estando en embarazo y sacaban a sus criaturas dentro de sus vientres y les cortaban la cabeza para así introducirle miedo a las mujeres de San Rafael. Según cuentan habitantes de San Rafael, que el jefe paramilitar se enseñaba con sus víctimas que no vivían en las cercanías a San Rafael. A los que eran de por aquí los tiraban enteros al río, pero a los que traían de otras partes los destrozaban o les metían piedras para que no aparecieran. Si no eran conocidos, teníamos prohibido recogerlos.
Julio, un habitante testigo de ese tiempo de violencia, recuerda esos años en los que tuvo que recoger 6 cuerpos de personas asesinadas con motosierra por Camilo, un hombre tan sanguinario y demente, como lo han descrito ex paramilitares como Julián Bolívar, el panadero y por supuesto los pobladores de San Rafael de Lebrija, la tierra que padeció su poder. Morantes se creía como el Dios, como el Salvador. Él hablaba de los políticos, de la iglesia, de los curas, los pastores, porque para él todo el mundo era un corrupto. Decía que venía a salvar a los pobres y estaba seguro de que lo que hacía estaba bien, narra Julio. Acá en el parque los familiares traían a sus muertos. Eso era en el pan diario y marcó demasiado a los jóvenes. Yo crié a mis 3 hijos acá. Ya los niños no jugaban cosas de pequeños, sino que se entretenían con palos y pistolas, diciendo que unos eran guerrilleros y otros los macetos. Así muchos cuando cumplían los 16 años entraban a las filas. Algunos murieron, asegura otro habitante del corregimiento desde hace 50 años, cuando llegó proveniente del Tolima buscando trabajo. Según la policía de Colombia, en esa región era conocido como el monstruo del Catatumbo, porque al mando de 1.500 paramilitares asesinó a por lo menos 5.200 personas y las sepultó en fosas comunes. Según un habitante de San Rafael del Bajo Río Negro, toda la violencia de la zona terminó por afectar la relación entre la comunidad y el río Lebrija. Aquí muchos vivían de la pesca y les tocó por un tiempo dedicarse a otra cosa. Nadie compraba pescado porque decía que olía a muerto. El régimen del terror de Camilo Morantes terminó a finales de 1999, cuando Carlos Castaño ordenó su asesinato y sus hombres pasaron a formar un nuevo grupo paramilitar, el Bloque Central Bolívar. El cuerpo de Morantes fue encontrado por el ejército cerca a San Rafael de Lebrija, Santander. Tras la muerte de Cristancho, llegó el Bloque Central Bolívar, BCB, a seguir ejercitando el poder mediante la macabra masacre práctica de muertes selectivas, aunque el número de desaparecidos en el río disminuyó después de la muerte de Morantes. El BCB continuó usando en Lebrija como fosa común. En la sentencia en contra de los jefes paramilitares de este bloque entró ellos, alias Julián Bolívar y Ernesto Báez. Los magistrados de Justicia y Paz documentaron al menos la desaparición de 7 personas cuyos cuerpos terminaron en el río. Según la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, las autoridades han recuperado de Lebrija al menos 20 cuerpos de personas asesinadas en medio del conflicto armado desde mediados de la década de los 90. Han pasado ya 15 años desde que los grupos paramilitares del país se desmovilizaron en el 2006 con las negociaciones de Realito y 22 años desde que Carlos Castaño mandó a matar a Camilo Morantes el 11 de noviembre de 1999. Después de 11 años llegó el día del perdón y 40 desmovilizados de las autodefensas pidieron perdón en población de Santander. Cerca de 500 habitantes del corregimiento de San Rafael de Lebrija, municipio de Río Negro, Santander, encendieron el 14 de mayo de 2016 una vela como símbolo de perdón y reconciliación tras ser víctimas del conflicto armado, evento organizado por la Agencia Colombiana para la Reintegración. Este corregimiento es seco, de calles destapadas y llenas de polvo, que se levanta constantemente con las motos y bicicletas que abundan. El escaso aire sofoca, agota, marea, pero ahora los niños corren, saltan, gritan, pues la policía ya está presente en nuestro corregimiento desde el año 2006. La prioridad son los niños, la policía arma saltarines, hay niños por todos lados. La tarde cae sin ningún miedo ni temor en San Rafael y cerca de 40 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUSAT, quienes ahora viven y caminan como cualquier otro por las calles de ese corregimiento. Se saludan con la policía, han formado su familia e intentan vivir de la mejor manera posible a través de la nueva oportunidad que les brindó el proceso de reintegración. Afortunadamente, en nuestro pueblo hay mucha niñez, es decir, hay mucha esperanza. El parque se llena cada vez más de niños, niñas cargan los bebés, ayudan a sus mamás con sus criaturas, las mamás amamantan con cuidado a sus bebés.
y hay cerca de 500 personas entre adultos y menores. Hoy suena reggaetón y canciones de Diomedes que cantan a todo pulmón, y el Colegio Juan Pablo II junto con su banda marcial interpretó Mambrú no fue a la guerra, integrada por 69 menores, entre los que hay hijos de desmovilizados y huérfanos por la violencia. Los desmovilizados han formado su familia e intentan vivir de la mejor manera posible a través de la nueva oportunidad que les brindó el proceso de reintegración. Hoy San Rafael de Lebrija no hay temor de las balas, solo reina la paz y habitantes que poco a poco se acercan al parque principal que antes era escenario de muerte y desde ese día se viste de esperanza. Los habitantes andan las mismas calles que años atrás caminó Camilo Morantes, Julio Bolívar y Ernesto Báez, pero esta vez los pasos se dan con botas que no infunden miedo sino alegría. Quiero pedirles perdón, plasma un desmovilizado. Quiero decirle a la juventud que está junto a nosotros que no se dejen convencer por lo fácil, porque de pronto eso pasó en mi vida y Dios me da la oportunidad de estar con vida y libertad. Dar gracias por la oportunidad que nos dan, que a pesar de que pertenecimos a un grupo que golpeó mucho a este pueblo, nos ha acogido a como lo que somos, personas. Una víctima que perdonó dice: a mí los hombres de Camilo Morantes me mataron a mi esposo hace 20 años. Yo perdono porque de pronto fue en un momento de guerra, aunque mi vida ha cambiado mucho porque todo se me derrumbó y quedé sola. Esto nos enseña que las personas merecen otra oportunidad y pueden salir de la violencia y ayudar a la comunidad, expresa otro habitante. El desmovilizado confiesa que se siente en paz, siento un descanso después de pedir perdón, siento paz, tranquilidad con mi familia, conmigo mismo, con mis amigos. El perdón va en cada persona, es la capacidad de cada ser humano, porque el pueblo puede perdonar, pero hay que ver el daño hecho a cada persona y a la responsabilidad de quienes lo causamos. Justo enfrente de la cancha hay casas abandonadas, consumidas por la maleza, como si el pasado se resistiera a desaparecer del todo. Pero eso no siempre es malo, pues como dijo el escritor portugués José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia.